Maranata, Cristo viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia lavada con su preciosa sangre, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. En el Evangelio de Lucas, mi colega, en el capítulo 13, versículo 11 y 12 nos dice así la Escritura. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gracias, Señor, te doy de antemano por el consejo de tu palabra. Sígueme ayudando a exponer tu palabra con tu precioso Espíritu Santo. De manera periódica, el Espíritu Santo nos permite vislumbrar el testimonio de uno de los pacientes del mismo médico divino. El pasaje se refiere al conflicto personal de aquella mujer, pero tal vez puedas encontrar algún punto de encuentro entre su caso y el tuyo. Ella podría ser como alguien que conoces o que hayas conocido, incluso podría ser como tú mismo. Encontramos tres personajes en esta historia: la persona, el problema y la receta medicinal. Es importante recordar que para cada persona habrá un problema, y aún más importante, para cada problema Dios tiene una prescripción médica. El dicho inicial de Jesús hacia el problema en la vida de la mujer no es una sugerencia para que busque ayuda, es una orden desafiante. A menudo el hecho de asegurar la salvación trae consigo mucho más que el mero análisis del trauma pasado. Jesús no aconsejó, sino que ordenó. Sin embargo, no me opongo a buscar consejo de las personas sabias. Por el contrario, las Escrituras nos dicen en el Salmo 1:1: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y en Proverbios 11:14 nos sigue diciendo la Escritura: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Lo que deseo dejar claro es que luego de que hayas analizado el estado de la situación y después de haber entendido su origen, la autoridad de la palabra de Dios sigue siendo necesaria para poner el pasado a tus pies. El padecimiento de esta mujer era consecuencia de algo que le había atacado hace 18 años. Me pregunto si puedes relacionar este hecho con las secuelas de largo alcance que traen consigo los sufrimientos pasados. Recuerde que a veces mucha gente piensa que toda enfermedad son demonios, pero no es así. Para esta víctima, esta clase de trauma es tan incesante hoy como lo fue en el momento que sucedió. Aunque el problema puede tener raíz en el pasado, la receta medicinal es una palabra actual. ¿Y qué es esa palabra actual? La palabra de Dios. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. En otras palabras, la palabra que oyes hoy tiene el poder de sanar tu pasado, y es por medio del Espíritu Santo. No es el tiempo el que cicatriza, sino es el Espíritu Santo el que cicatriza las heridas. Jesús dijo: mujer, eres libre. El Señor no la llamó por su nombre. No se dirigió a ella solo como ser humano, le habló a su condición femenina. Como una rosa que se marchitaba, Jesús se dirigió a lo que ella hubiera o pudiera haber sido. Creo que el Señor le hablaba al fulgor que existía en sus ojos cuando era niña, el brillo propio de una joven, el cual ningún maquillaje puede recuperar. Le habló a la singularidad que Dios le había dado, le habló a su género.
El problema no comenzó de repente. Había existido por 18 años. Estamos frente a una mujer en quien se libraba una guerra interior. Es posible que estas luchas hayan contaminado muchas otras áreas de su vida. La enfermedad que atacó su vida era física. Sin embargo, muchas mujeres también luchan con enfermedades cuya raíz es un trauma emocional, las cuales pueden ser tan desafiantes como una dolencia física. Una discapacidad emocional puede crear lazos de dependencia de otros planos de la vida. Por lo tanto, un vínculo puede tomarse como una muleta de apoyo. Así, la mujer enferma ejerce tanta presión sobre la gente que las relaciones sanas se deterioran. En muchas ocasiones este tipo de personas generan una serie de vínculos enfermizos. La sanidad no puede venir sobre una persona desesperada que constantemente está hurgando en la vida de los demás. Es necesario, y como una de las primeras medidas que debe tomar una persona enferma, que rompa con el hábito de usar a los demás como un narcótico para adormecer el triste dolor del vacío interior. Cuanto más mediques los síntomas, menos oportunidades tienes de permitir que Dios te sane. Otra tendencia, y recuerde que Dios tiene la última palabra, y siempre y cuando esté en la voluntad de Dios, como dice la Escritura en 1 de Juan 5:14. Otra tendencia destructiva que sucede con cualquier tipo de abuso es el hecho de aumentar la dosis. Evita vínculos adictivos u obsesivos. Si eres cada vez más dependiente de cualquier cosa que no sea Dios, recuerda, primero es Dios, con el fin de crear una sensación de plenitud en tu vida. Entonces estás haciendo un mal uso de tus vínculos. Aferrarse a las personas es muy diferente que amarlas. No es una declaración de amor, sino una exclamación de tu necesidad de ellas que, como la lujuria es una actitud intensamente egoísta, es recibir y no dar. Amar es dar. Dios es amor. Dios demostró su amor no en la necesidad que tenía de nosotros, sino en su dádiva. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Las Escrituras muestran claramente que esta mujer enferma había intentado levantarse. Aquellos ajenos al problema pueden criticar fácilmente la situación y suponer que esta mujer carecía de fortaleza y esfuerzo, y que estaba mal, como piensan muchos actualmente ante Dios. Este hecho no es siempre verdad. Existen situaciones que desafían nuestra fuerza. Sentimos que no podemos cambiar. La Biblia dice que ella de ningún modo podía enderezarse. Esto implica que había usado varios métodos de autoadministración. ¿No es asombroso que la misma persona que pudo levantar a otras a menudo no puede levantarse a sí misma? Este tipo de persona puede ser una torre de fe y oración para otros, pero es impotente cuando se trata de sus propias limitaciones. Tal vez sea una persona en la cual otros confían. A veces apreciamos a los demás más que a nosotros mismos. Siempre somos los mártires. Es maravilloso observar la abnegación, pero ten cuidado con el desprecio por ti mismo. Si no aplicamos algo de la medicina que utilizamos para otros, con el fin de fortalecernos, nuestros pacientes sanarán, pero nosotros moriremos. Salmo 118:17 nos dice: no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Pero recordemos, siempre y cuando estemos en la voluntad perfecta del Señor. Con esto no quiere decir que no tengo fe o que no tengamos fe. Tenemos fe porque Él es un Dios soberano y Él hará con nosotros lo que Él quiera, como quiere y donde quiera y si quiere. Muchas situaciones pueden engendrar desilusión y depresión. En el caso de esta mujer, un espíritu de enfermedad había control de su vida. Más bien la enfermedad, ¿verdad? Así es que puede manifestarse de diversas formas. Para algunos puede tener la forma más bien de un orgullo o depresión, y no es un espíritu, sino son frutos de la carne causadas por abuso infantil, violación, maltrato conyugal o divorcio. Me doy cuenta de que estos son problemas naturales. Hoy el divorcio es una de las situaciones que más pueden perjudicarnos, en especial a las mujeres, quienes buscan una relación feliz.
Las niñas pequeñas crecen con los muñecos, vistiendo bebés de juguete y jugando a las visitas. Las jovencitas leen novelas de amor recostadas en la cama, mientras que los jovencitos juegan a la pelota y andan en bicicleta por el parque. Siempre que a una mujer se le haya inculcado la búsqueda del éxito en el amor y luego experimenta un trauma por no lograrlo, conoce lo que es el dolor. El divorcio no es la simple separación, es la ruptura de lo que ha estado unido. Cuando algo se rompe, no sana fácilmente, pero Jesús puede sanar un corazón herido o roto. Y recordemos que el divorcio no es un demonio, son frutos de la carne, y eso puede ayudarnos siempre el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Lucas 4:18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese problema que tenía esta mujer, que no se podía enderezar, que estaba encorvada, no sabemos, así como nosotros como médicos no sabemos si era un tumor o era un problema pulmonar o era algo que estaba relacionado, que estaba pegado a su tórax. Pero a veces mucha gente piensa que son demonios y no lo son. Muchas enfermedades no lo son. Esos hogares destruidos dan como consecuencia adultos y niños quebrantados y sueños rotos. Solo el Maestro puede curar a estas víctimas de los tiempos que vivimos. Él solamente puede tratar los efectos a largo plazo de esta tragedia. Lo que no puede hacer la ciencia o un médico, nosotros, Dios lo puede hacer. El perdón es uno de los bálsamos más importantes que brinda el Espíritu Santo. Perdonar significa romper tus vínculos con el pasado. Lamentablemente, a la persona que más nos cuesta perdonar es a aquella que vemos en el espejo. Aunque expresan su furia hacia otros, las personas en los secretos se culpan a sí mismas por el fracaso en su relación. Sin importar a quienes culpes, no hay sanidad en la culpa. Cuando comienzas a darte cuenta de que tu pasado no dicta necesariamente el resultado de tu futuro, entonces puedes deshacerte del padecimiento. Es imposible que respires aire nuevo si no exhalas primero el viejo. Ruego que mientras escuches este mensaje, Dios te conceda la gracia de la liberación y de este modo puedes recibir lo que el Señor ahora tiene para ti. Exhala, luego inhala. Hay mucho más para ti, porque si elijo libertad serás verdaderamente libre, dice la Escritura. Tal vez una de las acusaciones más serias contra nuestra civilización sea el notorio descuido del bienestar de nuestros niños. El abuso de menores, ya sea físico, sexual o emocional, es una cuestión terrible para que la soporte una mente inocente. Es horrible pensar que esos niños pequeños, quienes sobreviven a los peligros de la calle, las escuelas públicas y la sociedad en decadencia en que vivimos, lleguen a su hogar para soportar el abuso en lo que debería ser un refugio. Las estadísticas actuales sugieren que 3 de cada 5 niñas, o sea, aquí en México, han sido y serán abusadas sexualmente. Si solo algunas de estas acciones son denunciadas, siendo escalofríos al pensar en las que nunca serán denunciadas sino cubiertas bajo un manto de silencio. Si por casualidad eres pastor, por favor, toma conciencia de que esos números son, en verdad, rostros en el coro de tu iglesia, en las comisiones, entre otros. Reflejan una cantidad creciente de las necesidades de nuestra congregación. A pesar de que este mensaje centra su atención en las mujeres, muchos hombres han sido abusados cuando eran niños. Temo que Dios nos juzgará por el descuido evidente de nuestros mensajes, ministerios y oraciones. También me animaría a decir que nuestro silencio contribuye a la vergüenza y al secreto, los cuales Satanás utiliza para atar a las víctimas. Cada vez que pienso en estos temas, recuerdo lo que mi madre solía decir. Yo siempre regresaba a casa con cortes o rasguños hechos en el patio de juegos de la escuela. Por eso a veces, por estar jugando mi deporte preferido, el fútbol, mi madre sacaba la venda y lavaba la herida y decía: lo que se cubre no sana bien. Tenía razón, lo que se cubre no sana bien. Tal vez Jesús pensaba en esto cuando ordenó a la mujer enferma que se hiciera presente. Se necesita mucho coraje, aún en las iglesias de hoy, para ministrar en estas áreas sensibles. A pesar de ello, el Señor es la clase de médico que puede derramar el aceite sanador.
Descubre tus heridas en su presencia y permítele sanar suavemente las lastimaduras. Hubo una mujer que encontró sanidad en el dobladillo de la prenda de Jesús, y eso lo vemos en Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 29. Hay un bálsamo de Galaad. Mire lo que nos dice en Jeremías 8:22. Aun cuando la víctima sobrevive, de todas maneras hay que lamentar la muerte. Me refiero a la muerte de la confianza. Seguramente sabes que las niñas pequeñas tienen la conciencia, más bien la tendencia a ser francas y confiadas. Cuando las personas que deberían cuidarlas y protegerlas violan esa confianza mediante conductas ilícitas, es ahí donde aparecen múltiples cicatrices. Puede compararse este hecho con proclamar una computadora con el programa equivocado. Solo puede obtenerse de ella lo que se halla en su interior. Cuando un hombre le dice a una niña pequeña que sus actos pervertidos son normales, ella no tiene razón para no creerle. Ella es leal hacia él, y de esa manera le permite que continúe con su abuso y, aún más, que lo profundice. Generalmente el abusador es alguien muy cercano, con acceso al niño en momentos vulnerables. El miedo es otro factor importante, por eso es que muchos niños se acuestan con el sabor a miedo en sus bocas. Piensan que podría matarlos, y así lo haría si revelaran sus actos perversos hacia ellos. Algunos, como las víctimas de violaciones, se sienten físicamente impotentes para luchar contra el agresor. Y eso me ha pasado a su servidor, que han llegado a mí niños diciéndome lo que le han pasado en lugares de guarderías. Y yo platico con los padres y platico con ella y platico con las personas. Y, claro, acudimos a la autoridad, y la autoridad los examina y los pone donde tienen que estar, en la cárcel. Este tipo de conducta, ¿qué tipo de emociones puede ocasionar en la víctima al transcurrir el tiempo? Me alegro de que hayas preguntado. Sería natural para este tipo de niña, una vez convertida en mujer, experimentar dificultades a la hora de confiar en alguien. Tal vez ella aprenda a manejar su dolor al acaparar la atención de manera ilícita. Las cárceles y los centros de rehabilitación para drogodependientes están llenos de personas abusadas en su niñez. No todo niño abusado se comporta de manera tan radical. A menudo este periodo de desorden en la conducta se disipa con el tiempo. Sin embargo, el niño abusado lucha contra sí mismo. Su razonamiento es el siguiente: ¿cómo puedo tener valor si la única manera de complacer a mi padre era teniendo sexo con él? Pues si no era el padre, era el padrastro. Esta clase de experiencia en la niñez puede influir en la manera en que la persona abusada se vincule en la edad adulta. Al sentirse cohibida en las relaciones afectivas, tiene problemas a la hora de confiar. La inseguridad y los celos pueden acompañar constantemente a esta dama, quien parece no poder captar la idea de que alguien pueda amarla. Existen tantas reacciones variadas como individuos. Algunos evitan a aquellas personas que realmente los quieren y se sienten atraídos por los que no los tratan bien. Aquellos que han sido abusados parecen sabotear los vínculos buenos y luchar por años por los que no tienen valor. Al mismo tiempo, existen aquellas personas que pueden encontrarse emocionalmente incapacitadas al punto de necesitar afirmación y afecto continuo, con el solo objetivo de conservar el coraje para enfrentar el día tras día. El pastor puede decirle a esta dama que Dios es su Padre Celestial, pero esto no es de gran ayuda, ya que el problema es su punto de referencia. Formamos nuestras referencias de acuerdo a las diversas experiencias de vida. Si están distorsionadas, nuestra habilidad para entender las verdades espirituales puede estar desajustada. Sé que esto puede sonar negativo para quien esté en esta circunstancia. ¿Qué haces cuando has sido programado negativamente en cuanto a las contingencias de la vida? Tengo buenas noticias. Puedes reprogramar tu mente mediante la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra transformados
literalmente significa cambiar de forma. Puedes experimentar una metamorfosis completa mediante la palabra de Dios. Mi experiencia como pastor indica que muchas personas abusadas, en particular mujeres, tienen la propensión a congregarse en iglesias legalistas, en donde se lo ve a Dios como partidario de la disciplina. Muchas veces se asocia el concepto de paternidad con códigos severos de ética. Este tipo de ministerio dominante puede atraer a aquellas personas que buscan resultados concretos. Entiendo que la moralidad es importante para el cristianismo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la moralidad y la legalidad. Es importante que no representemos a Dios de una manera equivocada. Él es un Dios equilibrado, no un extremista, mucho menos un legalista. Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, aleluya. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios se manifiesta solamente cuando existe un equilibrio entre la gracia y la verdad. La religión no transforma, tampoco lo hace el legalismo. Las reglas rígidas pueden crear en la persona que se siente sucia un sentimiento de superioridad moral. Dios no necesita castigarte para sanarte. Jesús ya ha orado por ti. Juan 17:17 nos dice la Escritura: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, alabado sea el nombre del Señor. Simplemente Jesús dio de su gracia y de su verdad a la mujer enferma. Le dijo: mujer, eres libre. Cree en la palabra de Dios y sé libre. Jesús nuestro Señor fue un gran libertador de los oprimidos. No importa si la opresión haya sido social, sexual o racial, nuestro Señor elimina las distinciones. Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante destacar que este versículo trata sobre la unidad e igualdad con respecto al pacto de salvación. Recuerde, respecto al pacto de salvación, es decir, todos somos iguales ante Dios. Él elimina las barreras que potenciarían el prejuicio y la separación en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, también es importante destacar que aunque no exista la distinción en la manera en que los diferentes grupos recibimos la salvación, debería apreciarse la singularidad de cada uno de ellos. Existe la singularidad racial, social y sexual que no solo deberíamos aceptar, sino también apreciar. Enseñar a otras culturas o razas que la única manera de adorar a Dios es como lo hace una cultura en particular es violación cultural. La unidad no puede suceder a costa de la singularidad de expresión. También deberíamos tolerar la diversidad en las distintas clases sociales. Es maravilloso enseñar qué es la prosperidad siempre y cuando se comprenda que la iglesia no es una organización de élite para personas de jóvenes profesionales solamente, o muy espirituales solamente, donde se excluye a otras clases sociales. Si se ha de apreciar la singularidad a nivel racial y social, también debe apreciarse la singularidad sexual. El varón y la mujer son uno en Cristo. Sin embargo, cada uno de ellos son únicos, y este hecho no debe manipularse. Deja que el varón sea masculino y la mujer femenina. Es pecaminoso que el hombre se divirtúe a sí mismo al comportarse como una mujer. No hablo solamente de la homosexualidad, sino también de los varones afeminados en sus modos. Tal vez muchos de esos hombres no sean homosexuales en su conducta, pero la Biblia dice que deben de ser sanos de sus amaneramientos. O viceversa. Es igualmente triste ver una mujer masculina. De todos modos, Dios desea que sanen, no que los odien. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, nos dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. He comprendido que estos desórdenes de conducta son áreas que requieren liberación. Simplemente lo que quiero decir es que la unidad no niega la singularidad. Dios dice: no quiero que los hombres pierdan su singularidad masculina.
Esta afirmación se aplica también a lo racial, social y sexual. Dios puede, a la vez, apreciar nuestras diferencias y aún así crear unidad. Él es como el director de orquesta que puede coordinar instrumentos extremadamente diferentes para producir un sonido unificado y armonioso. Juntos producimos un sonido armonioso que expresa el carácter multifacético del Señor. Por naturaleza, la mujer es receptora. No está físicamente diseñada para ser dadora. La realización sexual y emocional depende, de alguna manera, de lo que su contraparte masculina le brinde con respecto a las relaciones íntimas. El hecho de ser receptor trae consigo cierto grado de vulnerabilidad. En cuanto a la reproducción, o sea, las relaciones sexuales, el varón es el factor de contribución, mientras que la mujer es la receptora. Lo que es verdad en lo natural también lo es en lo espiritual. Los varones tienen la tendencia a comportarse de acuerdo a lo que perciben como hechos concretos, mientras que las mujeres tienden a responder a partir de sus emociones. Si tus acciones y estado de ánimo no son una reacción a la búsqueda del Espíritu Santo, entonces estás reaccionando a la sutil provocación del enemigo. Él trata de producir su fruto destructivo en tu hogar, en tu corazón y aún en tus vínculos. Receptora, ten cuidado con lo que recibes. Es necesario que resista los estados de ánimos y las actitudes que Satanás te ofrezca. Dile al enemigo: esta no soy yo y no lo recibo. Es su trabajo ofrecértelos y el suyo es resistir. Si lo haces, todo saldrá bien. Santiago 4:7 nos dice aquí: si sometemos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahí está la clave: sometiéndonos a Dios. No permitas que el enemigo influya en tu interior y te maltrate con sus persuasiones sutiles. Es dador y busca a quien reciba. Debes discernir su influencia si vas a reprenderlo. Todo aquello que venga, cualquier actitud que no se corresponda con la palabra de Dios, viene de parte de Satanás, quien intenta constantemente arraigarse en el reino terrenal a través de tu vida. Él quiere que pienses que no puedas cambiar. Le encantan las prisiones y las cadenas. Afirmaciones como: así soy yo, hoy estoy de muy mal humor, provienen de labios que aceptan lo que en realidad deberían rechazar. Nunca permitas acostumbrarte a cualquier cosa que no sea la actitud que Dios desea que tengas en el corazón. No permitas que Satanás se adueñe de tu día, de tu marido, de tu hogar o de tu esposa. Aún Eva podría haber rechazado al diablo. Ni den cabida al diablo, nos dice en Efesios 4:27. No es suficiente con rechazar el plan del enemigo. Debes alimentarte con la palabra de Dios. Debes llevar a tu corazón las promesas de Dios y la visión que tiene para tu futuro. Es una ley natural que muere todo aquello que no se alimenta. Lo que hayas alojado en tu corazón es lo que crece en tu vida. El amamantamiento brinda muchas ventajas al ser que alimentas. Oye tu corazón, se abriga contigo y se alimenta de ti. Asegúrate de lo que estés alimentando, sea lo que desea que crezca. Del mismo modo, procura que muera la de inanición lo que deseas que muera. A medida que escuches este mensaje, puedes sentir que la vida se te pasó, o más bien se te pasa de largo. A menudo experimentas éxito en una área y un gran fracaso en otra. Necesitas un deseo ardiente para el futuro. Ese tipo de deseo que sobrepasa los temores pasados y las inhibiciones. Quedarás prisionero del pasado y de los secretos hasta que tú lo decidas. Ya es suficiente. Te digo que cuando el deseo por tu futuro llegue a su punto culminante, puedes romper con la prisión. Te desafío a que te sientes y escribas varias cosas que te gustaría hacer con tu vida y las taches una a medida que las logras. No existe la manera de que al mismo tiempo que planeas el futuro vivas en el pasado. Siento que un terremoto está llegando a tu prisión. Es medianoche, el punto de inflexión del día, es el momento de cambios. Alaba a Dios y escapa de los calabozos del pasado. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a contar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos.
Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16, 25, 26. ¿Has notado cuán difícil es comunicarte con personas que no prestan atención? Este tipo de personas parecen extrañas. El dolor no podrá repetirse en la vida de alguien cuya atención ya está ocupada. No responden. Cada mujer tiene algo que desearía olvidar. Aquí encontramos un principio para aprender. Olvidar no es sinónimo de falla de memoria. Significa liberación. Así como eliminas el dióxido de carbono, del mismo modo exhálalo y déjalo ir de tu prisión. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya dejado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 13 al 15. Jesús liberó a la mujer enferma. Esta pudo enderezarse y ponerse de pie. Fue el Dios que se preocupa y que ve todo, quien eliminó el estado atroz de su enfermedad. Puedes llamarlo en medio de la noche, como un centro médico que atiende las 24 horas. Puedes alcanzarlo en cualquier momento. Él se conmueve al verte enferma, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Hebreos 4:15. En el nombre de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, yo reprendo toda enfermedad que ha doblegado las espaldas de las mujeres de Dios. Oro para que a medida que enseño la palabra de Dios, el Espíritu Santo te lleve suavemente a la sala de recuperación, donde puedas darte cuenta por completo que el Señor es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Me emociono al pensar que Dios nunca liberó a alguien que no fuera a usar poderosamente. Que el Señor te revele su propósito a medida que lo buscas. Siempre y cuando, ¿verdad?, recordemos que esté siempre en la voluntad del Señor la sanidad y la sanidad. La liberación puede hacerlo siempre y cuando tú pongas de tu parte. La aceptación como sano también, como la salvación. Recuerda que el ministerio del Señor es tripartita: salvación, sanidad y liberación. Por cuanto dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo, aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, para que todo aquel que en él que no se pierda, más tenga la vida eterna. Aleluya. La liberación, bendito sea el nombre del Señor. Dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa, pero ¿cómo pedimos la cosa? Pero es conforme a su voluntad. Él nos oye. O sea que Él lo hace, siempre y cuando esté en su voluntad, no en la nuestra, no en el profeta, ni en el pastor, ni en el evangelista. No es en el momento, ni en el mes, ni en el año, ni en ese momento. Dios es el que tiene la última palabra. Así es que sigamos poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, y no en el hombre. Si el hombre que te dice que Dios te va a sanar ahí, en ese mismo momento, no le creas que sea Dios el que te diga, y tú pon la fe en Dios, primeramente en Dios, no en cualquiera de nosotros, porque el único que no tiene fallas y que no miente es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria, imperio y poder y majestad para siempre. Se despide de ustedes su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, y hasta la próxima, si Dios lo permite.